Bien, estamos con Héctor Tinetti porque este año se cumplen 50 años de la fundación de LT33. Bueno, contanos, Héctor, ¿qué pasaba hace 50 años y por qué fue tan revolucionaria esta radio el 9 de julio? Bueno, ¿qué tal, Bernardita y televidentes de Somos? Mira, fue revolucionario el hecho porque era una radio, una estación de AM, de amplitud modulada, y era una radio que estaban de moda las radios de AM, sobre todo porque acá llegaban las de Buenos Aires, como Continental, Rivadavia, en fin, la mayoría de las emisoras. Y bueno, el gobierno llamó a concurso en el año 1970. Nosotros trajimos una propuesta a los socios que veníamos de Facundo Quiroga, que eran parte de la familia Tinetti y Morresi, y bueno, acá se incorporó otra gente en un momento determinado que después dejaron la sociedad, que fue Sáenz y Ferreira, pero en definitiva lo que hicimos fue poner la radio con un gran entusiasmo. Uno era muy joven, tenía 21 años cuando empezó a poner la radio, cuando se inauguró yo tenía 23. La familia mía, yo tenía varios hermanos, excepto uno que era mayor, los otros eran más chicos. Todos veíamos la cosa como una verdadera revolución. Y la gente de 9 de julio también, además lo hicimos muy en silencio. ¿Por qué? Porque empezamos a trabajar con el edificio, tardamos, nos daban 18 meses para salir al aire desde que se ganó la licitación el 26 de noviembre del 71 hasta que se inauguró en agosto del 73. Deberíamos haber salido un poco antes, allá por junio, julio. En julio empezamos las emisiones de prueba y ajuste técnico, que así se denominaban, y después el hecho pasó porque, bueno, se inauguró oficialmente el 26 de agosto del 73. Realmente el pueblo de 9 de julio, sin excepciones, fue a ver la inauguración. Gente del distrito que ya la escuchaba y la gente de los campos se vino hasta la ciudad, de las distintas localidades del interior. Y bueno, fue una verdadera fiesta. Habíamos hecho tarjetas de invitación, no faltó la presencia del vicegobernador de la provincia, que luego sería gobernador Victorio Calabró, tampoco la de, por supuesto, el intendente, las autoridades locales, que había un diputado nacional como Alberto Bellicio, un senador provincial como Arturo Ares, y una cantidad inmensa de gente que la recibió como propia. Yo en una oportunidad fui a renovar una publicidad, y lo puedo decir porque a su gusto, y Oscar Díaz me dijo, la radio no es de ustedes, de los Tinetti, la radio es de la gente de 9 de julio. La verdad que me dejó medio choqueado, porque no esperaba una respuesta de esta naturaleza. Y bueno, así fue el inicio, decía, de las transmisiones regulares. Lo importante de la radio fue que contó enseguida con gente idónea, con muchísima gente preparada, con muchísima gente que hizo cosas espectaculares, transmisiones fuera del país, desde Brasil, desde Chile, desde Uruguay en varias oportunidades, las peregrinaciones, los festivales del parque, que la gente siempre se acuerda, de tango y folclore. Hicimos la subsede pre-Cosquín de la provincia de Buenos Aires. De acá salían al Cosquín Mayor y ahí hubo revelaciones. En el caso de 9 de julio puntualmente, Roberto Videla, que ganó la categoría tango, fue revelación de Cosquín. El dúo Tajamar de Junín. Un dúo Lucena de Guizamón de Salto, y qué sé yo, la cantidad de gente que participó de estos espectáculos masivos, donde era entrada libre y gratuita, la gente iba, y por sobre todo estaban a beneficio de instituciones de bien público. Se hacían siempre todos los espectáculos a beneficio de CEPRIL, Cáritas, la ALSEC y el Hogar del Niño. Esto creo que también sumó mucho, porque la gente vio la disponibilidad que había hacia esas instituciones. Las instituciones se sentían no solo agradecidas, sino integradas, definitivamente. Y 9 de julio tuvo una particularidad que influyó mucho en la radio, creo, visto esto a través del tiempo, de que todas las instituciones se amalgamaron un poco más, se unieron más, funcionaron mejor como siguen funcionando hoy. La lectura de aquella época fue esa, y hoy hay una consolidación de instituciones que, además de estar consolidadas en el tiempo, son muy participativas unas con otras, y
Lo que tiene 9 de julio tiene una gran generosidad que uno a veces no se ha dado cuenta, y cuando hay hechos muy puntuales, nosotros hicimos un esfuerzo enorme. Mandamos un móvil cuando las Malvinas a Comodoro Rivadavia, transmitíamos en directo en un móvil que lo hacía Gustavo Tinetti desde allá. Teníamos un servicio informativo óptimo con todas las agencias internacionales y las agencias locales de noticias, con 3 teletipos en esa época. Las radioteletipos funcionaban de forma muy bien, con frecuencias libres y en distintas bandas, y recibíamos muy buena información y podíamos cubrir todo, como te decía, así como cubrimos Malvinas, cubríamos el deporte acá, afuera, grandes premios, transmisiones desde cualquier lugar de la provincia o del país. Y bueno, esto significó un hecho inédito. Entonces la gente vio que no era solamente lo local, sino que no cambiaba el dial, porque acá tenía lo nacional, lo internacional, todo estaba cubierto. Las peregrinaciones se transmitían con móviles en cada localidad y en cada columna toda la noche. Lo mismo en las canchas de fútbol. Asistíamos con equipos móviles a todas las localidades del interior, más los estadios locales. O sea que el despliegue era inmenso. En la época de las transmisiones, ya que estamos en esta época de elecciones, dábamos los cómputos a las 8 de la noche. Cada uno tenía una planilla igual que la que otorgaba el correo, y por lo tanto al tener la misma planilla teníamos los mismos datos oficiales. Los presidentes de las mesas o los fiscales nos daban la original, que nosotros le dábamos completa, y de ahí sumábamos rápidamente. Teníamos 3 o 4 personas que sumaban a mano en los primeros años, y después, ya a partir de que Luis Secreto incorporó las computadoras, esa misma gente además las pasaba a la computadora, y a las 8 de la noche teníamos todos los cómputos, lo de acá y lo de otro lado. Es una cosa de no creer que hoy no podamos saber los resultados de las elecciones. Por eso te digo, Bernardita, que lo que hizo la radio, vos me decís si algo me acordaba de esto. Sí, me acuerdo de los hechos de la Fundación, me acuerdo de los contenidos de la programación, y me acuerdo realmente el esfuerzo enorme de la gente que trabajó. Comenzaron siendo 20 los empleados donde se les pagaban los sueldos, las obras sociales, la jubilación. Hoy andá a poner una radio y tener 20 empleados, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pero había otros ingresos por las transmisiones deportivas, había más gente, trabajaban 30, 40 personas permanentemente alrededor de todas las transmisiones de una radio de AM. Por supuesto, era otro tiempo. Uno dice, era más manual. No. Ni siquiera era artesanal, porque los equipos de comunicaciones que se habían comprado, el equipo transmisor que tenía la radio, la antena, el servicio de teléfonos internos que ya teníamos era óptimo y de primer nivel para la época. Los equipos eran ya eso importados para las transmisiones de fútbol, automovilismo, lo que fuera. Transmitíamos, por ejemplo, desde Uruguay, haciendo un enlace, como era en esa época, vía satélite por teléfono. Pero además de esto, dentro del circuito callejero de Punta del Este había móviles, y había que hacer los empalmes con los VHF. Así que teníamos una estructura como tienen actualmente las radios. Hoy suplantás los VHF por los teléfonos digitales. Pero la tecnología y la comunicación sigue siendo prácticamente similar. Pero eso te digo, una gran cantidad de gente, una gran cantidad de personas que me asistieron permanentemente desde el comienzo, en la parte administrativa, en la parte de la dirección, en la parte de la administración, locutores, operadores, técnicos de exteriores, en fin. Es mi homenaje en estos 50 años, es mi homenaje a los socios fallecidos, entre los que se incluyen los de mi familia. Y por supuesto, después de 50 años la situación es distinta. Yo me retiré, quedó al frente Gustavo Tinetti, y él está haciendo las cosas en este momento en otra etapa de la radio y con Cadena 9. Y bueno, esta es una poco la síntesis, pero hablábamos, como me decía, de cómo se inició. Bueno, este fue el comienzo de LT33 Radio 9 de Julio, en la frecuencia de 1560 kHz, desde 9 de Julio, provincia de Buenos Aires, República Argentina, tal la señal distintiva, y así se debía decir, ante la requisitoria del Comité Federal de Radiodifusión y ante los oyentes de la radio.